Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham C137, mi nombre es Roberto y esta semana en... nos toca reseñar Batman, una muerte en la familia de Gina Starling, Gina Paro y con dibujo de De Carlo. Bueno, os enseño primero la edición. Esto, mucha gente estará ahora mismo diciendo, Roberto, ¿en serio? ¿Nos vas a reseñar una historia que se ha reseñado en YouTube hasta la saciedad? Todos los canales lo han hecho ya. ¿En qué mundo vives? Bueno, me toca a mí. El canal se llama Gotham C137 y es lógico que esta historia esté reseñada en esta sección de las lecturas de Gotham C137. Así que vamos allá, a ver qué os puedo yo aportar sobre esta historia y sobre esta edición concretamente que nos trae ECC Ediciones. Os enseño un poquito la edición. Creo que es una edición sencilla, que va a lo que va, y es una muy buena oportunidad para aquellas personas que no tengan esta historia en formato físico, que no la hayan leído porque, bueno, pues no sé, no les haya llegado el momento. Pues aquí tenéis esta ocasión para haceros con esta historia. Cuesta, como veis ahí, 23 euritos, 160 páginas, no está nada mal, la verdad. Puede parecer que es caro, pero bueno, tomito en tapadura, miniserie, o mejor dicho, arco de 4 numeritos dentro de la colección de Batman, y con una historia esencial, una de las historias más importantes, no solo en la vida de Batman, sino en el universo DC en general, y ahora vamos a entender por qué. Vamos a entrar directamente ya en el cómic y mientras os voy contando. Bueno, esta ilustración está guapísima, la verdad. Este cómic va a destacar muchísimo por el dibujo de Gina Paro, sobre todo. El guión de Gina Starling es una maravilla, sobre todo cuando ves la forma en la que queda abierto al final. Luego hablaremos de eso. Y bueno, pues en esta edición tenemos una pequeña introducción a cargo de Scott Peterson, que la hizo en el año 2020. Es muy interesante leer lo que cuenta aquí Scott Peterson. Te habla un poquito de su vida y su relación también con Gina Starling y con Gina Paro. Bueno, después de esto, pues entramos directamente en los 4 números que forman parte de este arco. Concretamente estamos en Batman volumen 1, los números 426 al 429. Toda esta historia, este arco que vamos a reseñar aquí, tuvo lugar entre diciembre del año 88 y enero del año 89. Veníamos de leer La broma asesina, veníamos de leer Batman la secta o El culto, que ya lo tenéis aquí reseñado en el canal. Más o menos el mundo de Batman estaba por ahí en ese momento de la historia, ¿vale? Bien, ¿qué nos propone aquí Gina Starling y Gina Paro en este arco de 4 numeritos? Veréis, Batman era un personaje muy oscuro, muy serio y siempre necesitaba a Robin al lado. Digamos que tuvieron que crear a Robin para atraer al público más juvenil y de esa forma pues surgió Dick Grayson, este chaval tan dicharachero, tan simpático, tan gracioso y tan dinámico que llenó la colección de Batman de color y atrajo muchísimo al público más infantil, ¿no?, a leer este personaje. Dick Grayson, por supuesto, creció, fue madurando, formó parte de los Titanes y adoptó su propia identidad como Nightwing. Entonces Batman se quedó sin un Robin por primera vez en bastante tiempo. ¿Qué hicieron? Pues dijeron, Batman necesita a Robin, tenemos que ponerle otro Robin a Batman. Y ese Robin es Jason Todd, un chaval huérfano que vivía en el callejón del crimen, ahí en Gotham. Más o menos pues vivía un poquito de la delincuencia, de robar cositas para venderlas, y Batman concretamente le pilla intentando robar las ruedas, los neumáticos del Batmóvil. Bueno, pues este chico, Jason Todd, había perdido a su madre. Su padre estaba de momento en paradero desconocido y él pues sobrevivía como podía. Entonces Batman, apiadándose de él, lo invita a cenar y le revela su identidad y dice, bueno, pues tú vas a ser mi nuevo Robin, y lo entrena. Al principio no estaba nada mal, o sea, Jason Todd se veía que era un chaval muy capaz, absorbía los conocimientos, los entrenamientos de Batman con muchísima rapidez, se sentía como volver a ver ese entrenamiento con Dick Grayson, apuntaba que iba a ser un muy buen Robin, pero al contrario que Dick Grayson, Jason Todd no era tan dócil, no era tan simpático, no era tan dispuesto, no tenía esa bondad ni ese color que podía, o esa luz que podía aportar Dick Grayson, sino que se reveló como un personaje agresivo, con
graves problemas para controlar su ira, un personaje que en ningún momento superó la muerte de sus padres. Pues después se descubriría que el padre pues murió a manos de dos caras, ¿no? Entonces teníamos siempre a un Robin muy agresivo y la gente no terminaba de empatizar con esto, o eso es lo que podía parecer en ese momento. Luego vamos a hablar sobre esto. Así que DC dijeron, bueno, vale, vamos a daros una historia en la que os vamos a dar la oportunidad de que decidáis qué pasa con este Robin, si vive o muere. Y esa historia es esta de aquí. Tenemos una historia de 4 numeritos en la que Batman va a investigar, va a perseguir, mejor dicho, al Joker que ha huido del asilo Arkham, del psiquiátrico, y se ha desplazado hacia el Líbano para vender un misil nuclear. Y al mismo tiempo, pues Jason Todd también está en esta zona porque está investigando a ver si puede encontrar a su verdadera madre. O sea, en esta historia Jason Todd descubre que la persona que él creía que era su madre, pues no era realmente su madre, sino que era más o menos su madrastra, ¿vale? Él estaba ahí adoptado. De modo que emprende una búsqueda de su madre en estos 4 numeritos y Batman pues se encuentran ahí por casualidad, cada uno va por su lado y coinciden, cada uno investigando lo suyo tras una discusión y decide acompañarlo. Vamos a acompañar tanto a Batman como a Jason Todd en una historia de estos 4 números, con Batman persiguiendo al Joker, con Jason Todd ayudándolo contra terroristas y a la vez investigando a distintas mujeres para ver cuál de las 3 era la madre de Jason Todd. ¿Y cómo desencadena todo esto? ¿En qué desencadena esta historia? Bueno, pues por supuesto consiguen detener al Joker, poco a poco van frustrando sus planes, van enfrentándose a los terroristas, van encontrando a estas mujeres e interrogándolas para ver su pasado y eso. Las 2 primeras quedan descartadas, pero de la segunda, concretamente, que es Shiva, nace un concepto muy interesante, porque, a ver, quien ha leído cositas del universo DC sabe que Shiva es una de las mayores asesinas y de las guerreras más mortíferas de todo DC. Y cuando uno lee esta historia, piensa, ostras, ¿cómo sería si Shiva hubiese sido la madre de Jason Todd? ¿Cómo sería un Robin que proviene de una mujer que es una asesina experta, ¿no? Que es una gran luchadora? ¿A qué os suena eso? ¿A qué os suena un Robin descendiente de una asesina, una gran guerrera? Damian Wayne. O sea, Damian Wayne desciende de la mismísima Talia al Ghul, una de las mayores asesinas del universo DC. Aquí se siembra la semilla del nacimiento de Damian Wayne a raíz de eso, ¿no? Así que es muy interesante leer esto también porque te vas dando cuenta de ciertas cositas. Finalmente, como os digo, pues Shiva no es la madre de Jason Todd, así que sin problema eso, lo descartamos. Y sí que termina encontrando a su madre, que era una chica que realizaba operaciones ilegales a adolescentes en Gotham y tuvo que huir por un accidente, por una negligencia médica y se refugia aquí en el Líbano para, bueno, pues dándole alimentos a los refugiados y eso. Digamos que ella está intentando cambiar su vida, pero también tiene su parte oscura, hasta el punto que el Joker pues la chantajea un poquito para conseguir dinero. Está un poco en las últimas el Joker después de haber tenido que huir de Gotham y utiliza también esta situación, se aprovecha también de la impulsividad de Jason Todd para tender una trampa y llega el terrible palancazo. Aquí el Joker muele a palos a Jason Todd y llega el momento culmen de esta historia y son las votaciones. A la gente se le dio opción de llamar a 2 números de teléfono para decidir si Jason Todd vivía o moría. Estas llamadas costaban 50 centavos y bueno, estos teléfonos por supuesto ya no están disponibles, solamente se habilitaron para esta ocasión. ¿Y esto qué es? Pues esto es la primera vez que el público tiene opción de elegir el destino de un personaje. La primera vez que el público interactúa con una editorial para decidir si un personaje vive o muere. Al final, con esta historia, se adelantaron a todos los reality shows de la tele, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí en España tenemos programas muy famosos de telebasura, como Gran Hermano, como Supervivientes, en los que la gente pues llama mediante, bueno, vota a sus participantes, ¿no? Mediante llamadas telefónicas, mediante SMS, votaciones a través de aplicaciones, para decidir si esos participantes continúan o no en el programa. Pues Batman lo hizo primero. Efectivamente, la gente pudo decidir el destino de este Robin. Y os he dicho antes que este Robin no había terminado de gustarle del todo a la gente. Y si os digo
que se decidió su muerte solamente por 72 votos? ¿Cómo os quedáis? ¿Os parece unos datos muy dispares entre los miles y miles de llamadas que se recibieron? O sea, hubo miles de llamadas, porque esto solamente funcionó en Estados Unidos y en Canadá, por supuesto. El resto del mundo no podía interactuar en esto. Bueno, pues de las miles de llamadas que se recibieron, la muerte de Jason Todd solamente se decantó por esos 72 votos de diferencia. ¿Realmente Jason Todd no gustaba a la gente? ¿Qué os parece? Pues cabría pensar que cuando decidieron la muerte del personaje era algo asombroso, ¿no? Y Dios mío, cómo odia a la gente a este personaje que han votado para que lo maten. Pero es que solamente fue una diferencia mínima. Y eso nos lleva al número 428 y 429. Concretamente, el 428 es donde Jason Todd muere. Digamos que es donde acaba la parte importante. El 429 está un poquito... bueno, pues de relleno, ¿no? Vamos a decirlo así, porque es la continuación de esta historia, del 428, cómo actúa Batman justo después de esto, pero bueno, ya se convierte en un cierre un poquito insatisfactorio, si me preguntáis a mí, ¿no? Porque no se hace realmente justicia. Aquí tenemos, mirad, qué pedazo de dibujo, qué pedazo de color tenemos aquí en estas viñetas, qué momento más épico. ¿Por qué es importante la muerte de Jason Todd? Porque hoy en día hemos dicho muchas veces que la muerte en DC y en Marvel es una puerta giratoria. O sea, cuando un personaje se muere, ya no nos preocupamos porque sabemos que va a volver. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la muerte de Jason Todd? Que de Jason Todd pudimos ver su cadáver. De Jason Todd pudimos ver cómo Batman le tomaba el pulso y confirmaba efectivamente que estaba muerto. De Jason Todd pudimos ver su funeral. Y Jason Todd se tiró sin volver, estando muerto 16 largos años. Cuando la gente veía que Jason Todd permanecía muerto, que el personaje no volvía como habían hecho otros personajes anteriormente, empezaron a preocuparse por los personajes que le gustaban. Cuando se veía un personaje en apuros, sobre todo en DC Comics, la gente estaba nerviosa porque estaban diciendo que lo pueden matar, que ya han matado a un personaje antes importante, que han matado a un Robin y lo han dejado muerto. Estamos ante, yo diría que es el segundo, creo que no me equivoco, pero me parece que es el segundo personaje de DC Comics que más tiempo ha pasado muerto tras Barry Allen. O sea, 16 largos años de este personaje estando muerto, con ese uniforme en la Batcueva recordándole a Batman su fracaso, con un Batman que se negaba a aceptar a otro Robin hasta que al final pues le pusieron al Robin de Tim Drake. Para mí es el Robin que menos me gusta, de los cuatro principales, sinceramente. Lo veo un poco mojigato, no le veo la gracia que tenía Dick Grayson, no lo veo tan dicharachero, tan dinámico, tan luminoso, ni le veo la potencia física, la rebeldía, la ira, el control de esa furia, y un gran experto en combate como era Jason Todd, ¿no? No le veía esa impulsividad. Para mí es el Robin pues más... ¿cómo decirlo? El más contenido, tal vez, el más equilibrado. Es posible que el que menos problemas mentales tiene de todos los Robins. Es posible. A mí no termina de gustarme el Robin de Tim Drake, ¿no? Pero la gente lo recibió bastante bien. ¿Por qué? Pues porque se parecía bastante más a Dick Grayson que Jason Todd. Era un chaval más amable, más educado, con otra formación. Entonces, la gente empatizó más con eso, ¿no? O sea, la gente buscaba, en cierto modo, un Robin obediente. No querían un Robin rebelde. No les interesaba ver un chaval que podía fugarse, que podía irse con el dinero de Batman a recorrer el mundo, que arruinaba los planes de Batman lanzándose al combate. Entonces, eso era Jason Todd. Jason Todd era la rebeldía que representaba en Robin, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, como os digo, esta historia que es imprescindible en DC, en la historia del cómic de superhéroes en general. El último numerito, pues lo estáis viendo aquí, simplemente al Joker lo hacen embajador de esos lugares, entonces queda un poquito libre de todos los crímenes que comete. Batman pues está bastante loquillo en este punto, quiere detenerlo de una vez, está casi dispuesto a matarlo, no lo mata, pero bueno, pues digamos que permite que el Joker se estrelle con un helicóptero y el helicóptero explote y todo. Entonces aquí no tenemos el cuerpo del Joker. Batman dice encontrar su cuerpo, y esto queda siempre sin resolver entre nosotros, ¿no? Sabemos que el Joker, pues obviamente, no murió después de esto.
Como final del tomo, pues tenemos los originales en blanco y negro de cómo habría sido la historia si la gente hubiese decidido que Robin sobreviviese. Tenemos aquí un vistazo a Batman tomándole el pulso a Robin, diciendo que está vivo, que lo va a llevar a un hospital. ¿Vale? Todo esto en blanco y negro, la verdad es que merece muchísimo los extras, está muy bien. Y aquí lo tenemos coloreado. Fijaos qué bonito se ve. Aquí tenemos a Batman habiendo rescatado, entre comillas, a Robin. Robin está vivo, simplemente queda en un largo y profundo coma. Y aquí tenemos un escáner de una columna de Dennis O'Neil, donde habla de esos resultados de las votaciones, y donde nos cuentan más o menos, pues eso, la diferencia de 72 votos, ¿no? Está tanto en inglés como en español traducido para quien quiera leerlo. Está muy interesante leer esto, la verdad. Y aquí tenemos, pues, algún que otro vistazo más a lo que era la portada original, tanto en blanco y negro como en color. Y aquí nos hablan también de la película de Batman, Muerte en la Familia, del año 2020, que como nos dicen aquí, lo podéis leer, ahí os lo dejo, ¿veis? Blu-ray interactivo que permitía a los espectadores elegir entre 3 finales posibles para la historia de Jason Todd. No es la primera vez que hacen esto, está bastante bien el poder elegir las escenas alternativas y eso, mola bastante. Y bueno, ¿cuándo volvería Jason Todd a la vida? ¿Cuándo volveríamos a verlo? Pues en el año... me parece que fue en 2005, ¿puede ser? Sí, efectivamente, este personaje, es que lo estoy diciendo así un poco de memoria, pero este personaje volvió hacia el 635, 636 de Batman. O sea, desde el número 428 o 429, depende de lo que queramos, ¿no? Vamos a decir 429, que sería el último numerito de esta saga, de este pequeño arco. Desde el número 429... se tiró muerto, pues, más de 200 números. Hasta el 635, 636 aproximadamente en el año 2005, cuando ya vuelve en la serie de Bajo la Capucha. Y ahí ya pues se desvela que había sido... le habían dado un cambiazo al cadáver, le había resucitado Ra's al Ghul, había estado ahí entrenado muy loco... Total, espectacular la vuelta de ese personaje. ¿Cómo se sentiría la gente que votó por la muerte de Jason Todd cuando descubrió que le devolvieron a la vida? ¿Se enfadarían? La verdad es que me gustaría saber la gente qué opinó en ese momento, porque claro, estamos hablando que de 10.000 y pico votos, un poquito más de la mitad, 72 más, pasando la mitad, votaron que este personaje muriese, ¿no? ¿Cómo se sentirían al saber que gastaron 50 centimazos, o bueno, centavos en aquella época, ¿no? Para que este personaje muriese y al final lo resuciten? Al final es lo que decimos siempre, la muerte es una puerta giratoria en el mundo del cómic, pero siempre te sobrecoge un poquito el no saber si esta vez es la definitiva o no. Hasta aquí esta reseña. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. Chao.